¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a los coloquios de Consalud TV. Hoy hablaremos de una de las investigaciones que más interés suscitan en el marco científico de la Comunidad de Madrid, el proyecto Genovia. Para ello contamos hoy con tres de sus investigadores. José Manuel Molina, catedrático de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad Carlos III de Madrid. Hola, Buenos ¿qué días. tal? Buenos días. A su lado está Vicente Laera, catedrático de Fisiología de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. Buenos días, Vicente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juanjo? Y a su lado se encuentra José Javier Zamorano, que es profesor del Departamento de Salud Pública y Materno-Infantil, también de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. Buenos días. Hola, buenos días, Juanjo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, la primera pregunta que os quería lanzar es ¿en qué consiste el proyecto Genovia? Bueno, pues, ¿quieres empezar tú? Por ejemplo, Venga. el proyecto Genovia es un proyecto multicéntrico muy ambicioso que nació de la idea del profesor López Farré. Fue el alma mater, ¿no? del proyecto, el alma, el creador, el padre, el corazón, ¿no? del proyecto, y que tenía como objetivo, bueno, pues crear un algoritmo, un modelo predictivo basado en un análisis de inteligencia artificial y en el que comparaba diferentes aspectos puramente epidemiológicos o sociodemográficos, hábitos conductuales, estilo de vida, y queríamos añadir como fortaleza o gran fortaleza del estudio junto con la inteligencia artificial, verificar o analizar el impacto que tenía el perfil genético de cada uno de los individuos en esa predicción para el desarrollo de sobrepeso y obesidad y toda una serie de comorbilidades que se asociaban a esas patologías, al de sobrepeso y obesidad. ¿Qué puede aportar este proyecto tanto a la medicina que se ejerce hoy en día como la que se ejercerá en un futuro próximo? Vicente, por ejemplo. Bueno, yo lo primero empezaría por la obesidad, un poquito, ¿no? De todos los factores de riesgo, y hay que tener en cuenta que la obesidad es factor de riesgo y a su vez es una enfermedad, es una patología, la obesidad, sobrepeso, obesidad, probablemente es la que ha tenido más prevalencia y más crecimiento, más incidencia en los últimos 20-25 años, sin lugar a duda. De ahí que, además, siendo un factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares, metabólicas, renales y un largo etcétera, pues hacía necesario, pues pensando en esta pandemia, que realmente es una pandemia, estamos en tiempos de pandemia, pues esta fue anterior, esto es una epidemia global, ¿no? Pues realmente intentar predecir qué individuos van a desarrollar o no obesidad. Y el problema no es solamente obesidad, sino sus comorbilidades. Entonces, la idea que subyace y lo que está detrás de todo esto es vamos a intentar predecir qué individuos van a desarrollarlo o no. Y para eso vamos a tener unos datos que se han ido obteniendo mediante una encuesta validada de hábitos de vida, incluyendo alimentación, incluyendo actividad física e incluyendo aspectos socioeconómicos y culturales. Y la segunda parte, y lógicamente con esos datos, pues intentar mediante un desarrollo de un algoritmo predictor. Y para eso está pues el trabajo importantísimo del profesor Molina y su grupo, ¿no? Y la segunda parte es la que ha dicho antes José, que es cómo puede influir los aspectos genéticos sobre ese desarrollo, esos factores que de alguna manera predisponen o condicionan al desarrollo de obesidad. En el caso de José Manuel, ¿cómo actúa la inteligencia artificial en todo este proyecto, en un proyecto de gran envergadura como este? Bueno, lo primero que me gustaría decir es que yo creo que Antonio en eso fue un visionario, ¿no? Porque para montar este proyecto hacían falta tres grandes patas, ¿no? La primera, que era bueno, pues el conocimiento de la materia, ¿no? Que están aquí mis compañeros que son los que lo tienen. La segunda, que eran los datos. Entonces había que conseguir que un montón de centros bueno, colaboraran con nosotros y poner a su disposición una serie de equipamiento para poder recopilar todos esos datos, que era la segunda pata. Y la tercera era pensar que realmente eso de la inteligencia artificial, antes de que se pusiera de moda, porque nosotros ya llevamos tiempo trabajando. O sea, ahora hablar de inteligencia artificial es muy fácil, pero hace 4 años todavía no era una cosa tan habitual, ¿no? Y entonces pensar que aquello tenía alguna posibilidad. ¿Qué hacemos en la parte de inteligencia artificial? Bueno, pues fundamentalmente lo que hacemos es analizar los datos que se han ido recopilando. ¿Cuál es el objetivo de ese análisis? Bueno, pues cuando uno hace un análisis clásico estadístico, al final lo que hace es
de alguna manera ver qué relación hay entre lo que tú esperas y cada uno de los atributos que has ido almacenando. Puede llegar a incluir algún tipo de correlación entre varias de esas variables. En el caso de las técnicas que nosotros aplicamos, lo que intentamos es construir un modelo, ¿no? Construir un modelo que diga, bueno, pues si tú tienes tal edad y además haces tal tipo de deporte y te alimentas de tal manera, pues tienes esta probabilidad de que te ocurra tener este problema. Y claro, con eso construimos un modelo. En ese modelo todavía no hemos metido la genética. Entonces, con eso tenemos unos resultados. ¿Y qué es lo que esperamos? Pues que ahora, cuando metamos la genética y construyamos un nuevo modelo utilizando tanto la parte genética como la parte que ya habíamos utilizado previamente, ver hasta qué punto aquello se modifica. Es decir, hasta qué punto los hábitos de vida son determinantes y hasta qué punto la parte genética puede ser cambiar esa parte que hemos visto antes que tenía que ver con los hábitos. Y ese era un poco el objetivo que tenía Antonio en la cabeza, ¿no? Que no era tanto encontrar un resultado final como que esto fuera el primer paso, ¿no? Que nos permitiera vislumbrar qué sentido tenía la genética dentro de este problema y en comparación con los hábitos de vida, ¿no? Entonces era un poco ahí es donde estamos. Eso es. Y sobre todo focalizarlo o plantear ese modelo predictivo a nivel individualizado, a nivel personal. Y ahí es donde donde entra de lleno el perfil genético de cada uno de ellos. De hecho, hay diferentes estudios relacionados también con el desarrollo de sobrepeso y obesidad, en el que se han descrito que estableciéndose unas pautas o unas recomendaciones basadas en el perfil genético de cada individuo, el éxito en la disminución de peso, incluso en el mantenimiento de peso en un periodo mantenido, es mucho mayor en aquellos individuos que recibieron esas pautas alimentarias y esos cambios conductuales basados en diferentes alteraciones, que no mutaciones, sino son alteraciones muy frecuentes en población, son los polimorfismos, que todos nosotros tenemos numerosísimas alteraciones y que es en las que se basa este proyecto, el proyecto Genovia. Yo creo que lo importante de todo esto, a mi modo de ver, es que cómo influye el entorno y cómo influye la genética de cada individuo. Se supone, son unas cifras gruesas, ¿no? Pero 30 y 70%, 30% aproximadamente influirá la genética, 70% el entorno. Pero el entorno, visto desde un punto de vista amplio, incluyendo pues hábitos de vida, alimentación, actividad física, pero los factores sociales, económicos y culturales cada día son más importantes, ¿no? Yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta. Dos personas probablemente con la misma alimentación, la misma actividad física, con genética más o menos parecida, pero con diferentes condiciones socioeconómicas, probablemente van a tener distinta respuesta a los estímulos o que pueden hacerle subir de peso, ¿no? Entonces yo creo que ese es un punto clave en el origen de toda esta historia. Y por supuesto lo importante es las herramientas que ellos pueden aportar, lógicamente. Claro, ahí se obtienen muchísimos datos, que de hecho cuando hemos visto los datos y tú mandaste 70 páginas de datos, pues claro, queríamos enloquecer todos. Pero claro, es que, como él dijo, estos son datos que hay que transformarlos en información. Y ahí es donde está la cuestión. En eso es en lo que vamos a estar, yo creo que los próximos meses y muchos meses. Sí. El núcleo de la investigación es el Consorcio Genovia, que está formado por grupos de investigación y grupos asociados. ¿Qué entidades están integradas en este consorcio y cuáles son las funciones de cada uno? Pues efectivamente, es un proyecto que está formado por grupos investigadores. Son 12 nodos, 12 grupos que están o que se agrupan en dos de ellos con carácter académico. Son dos universidades, la Universidad Carlos III y la Universidad Complutense de Madrid, y luego diferentes hospitales terciarios de la comunidad. Prácticamente están representados todos ellos. Casi todos, yo creo que. Y luego hay una serie de grupos asociados que lo que han aportado ha sido asesoramiento, logística, y destacan, por ejemplo, pues el Instituto de Salud de Talavera de la Reina, la Universidad de Castilla-La Mancha, del campus de Ciencias del Deporte,
la misma UME, consorcio de transporte. No puedo decirlos todos porque son más Muy de amplio. 12, son muchos, y todos han aportado pues una parte importante del proyecto. De hecho, una de las grandes ventajas o una de las grandes fortalezas de este estudio y que Antonio lo supo manejar, pues como él lo manejaba todo de manera perfecta, era que daba a cada uno su sitio, su nivel de protagonismo, y que este proyecto ha sido posible gracias a que cada una de estas partes ha ido empujando y aportando al proyecto. Desde la actividad asistencial, desde el reclutamiento, minería o análisis de datos, estudios genéticos, etcétera, etcétera. Ujú, ujú. Un proyecto que ya cuenta con un cierto recorrido, ya son varios años. ¿En qué punto se encuentra actualmente? El proyecto comenzó en 2017, cuando arrancó, y de hecho debería terminar ahora en 2021. Pero debido a todo lo que ha sucedido con la pandemia, pues claro, ha sufrido retraso y acabará lo que es la fase real, ¿no? Incluyendo el reclutamiento de individuos, de pacientes, no pacientes también, lógicamente. Finalizará esa parte y análisis de resultados pues a finales del mes de junio de 2022. Pero eso va a llevar mucho más trabajo durante bastantes años, diría yo, porque evidentemente la cantidad de información que se puede generar a partir de todos los datos que ellos son capaces de manejar y darle vuelta de arriba para abajo y de un lado para otro, pues yo creo que eso va a dar una información riquísima y con una trascendencia importante, que yo creo que ya no es solamente el valor predictivo, que probablemente es algo clave, ¿no? Sino las asociaciones. Y esas asociaciones pues, pueden tener una repercusión y una trascendencia desde el punto de vista clínico y epidemiológico pues enormes, francamente. Así que queda mucho todavía por analizar. De hecho, uno de los valores añadidos de este proyecto es que con el análisis preliminar de los datos se están generando una cantidad de potenciales líneas de investigación que no sabemos cómo lo vamos a abordar, pero se abordarán, seguro. Y sobre todo, hay una cosa que es muy importante dentro de los resultados del proyecto, y es que la gente tiende a pensar, ¿no?, que las técnicas de inteligencia artificial pues, se aplican y lo que ven en la tele, ¿no?, y que se obtienen resultados automáticamente, ¿no? Y ese no es el proceso, porque el verdadero proceso es que nosotros construimos un modelo, pero ese modelo tiene que ser validado por los expertos, no sé si validado o por lo menos comentado, ¿no? O interpretado, de alguna manera, ¿no? Claro. De tal manera que, bueno, pues puede haber cosas que no cuadren, entonces nosotros tenemos que reiniciar otra vez, ¿no?, y volver a construir otro modelo que vuelva a cuadrar, con lo cual es un trabajo, podemos decir, iterativo. Llevamos así mucho tiempo, ¿no?, dando vueltas. Entonces, realmente, como dice Vicente, ¿no?, podemos seguir dándole vueltas mucho más tiempo, ¿no?, hasta encontrar modelos que sean más perfectos. Porque, claro, no es una cuestión de aplicarlas. Lo digo porque muchas veces en la tele parece que, no, es que llegan inteligencia artificial y habla sola, ¿no? Y dices, no, alguien le habrá enseñado. Pues aquí pasa un poco lo mismo, ¿no? Estos modelos predictivos, pues, se construyen a medias entre nosotros y ellos. Entonces, al final tenemos reuniones, discutimos, oye, esto no cuadra, oye, esta dependencia no será del revés, espérate que voy a ponerla del revés, a ver qué pasa. Y así es como vamos construyendo los modelos, ¿no? Entonces, bueno, espero que en julio tengamos al menos unos modelos en los que nos sintamos cómodos las dos partes, ¿no?, nosotros y ellos, pero seguramente son mejorables, ¿no? Y bueno, si hubiera la posibilidad de continuar la investigación, conseguir más datos, ¿no?, conseguir una variabilidad mayor de la población, que sea todavía más rica, ¿no?, pues todavía podríamos darle más vueltas, ¿no? O sea que realmente esto se terminará el proyecto, pero no la iniciativa. El análisis de resultados va a durar años. Yo estoy convencido porque de uno saldrá otro y de otro y así sucesivamente. Lo que decía José es una realidad. Las asociaciones que ya, utilizando estadística convencional, ya se han observado antes de meter la herramienta que utilizan ellos, pues ya está dando asociaciones que son muy interesantes, incluso inesperadas. Sí. Inesperadas. Sí, sí. O sea que yo creo que esto va a llevar años de análisis y años de resultados, lógicamente. Sí. Al hilo de lo que comentan, el radio de actuación se centra en la Comunidad de Madrid, lo que comentaban con los hospitales del SERMAS, del Servicio Madrileño de Salud. ¿Tienen previsto exportarlo a nivel nacional o internacional? Bueno, a nivel internacional sería estupendo hacerlo, y de hecho teníamos una
una vieja ambición que era intentar pedir un proyecto a la Unión Europea, ¿no? Antes con Horizonte 2020 primero y ahora con la nueva Next Generation de la Unión Europea, ¿no? Esto sería interesante desde el punto de vista de comparar países, ¿no? Y al menos en origen, cuando teníamos eso en la cabeza, pues había un país del norte, que era Suecia. Tenemos vamos a llamar amigo y socio de investigación desde hace años. Profesor Ole Melander. Melander. Estaría España y de hecho pues no habría que reducirlo solamente a Madrid, sino lógicamente a otras regiones. Y había algún país de Centro Europa. Entonces, eso si alguna vez se puede hacer, la información puede ser tremenda, pero tremenda, porque claro, evidentemente va a haber diferentes respuestas de los escandinavos a los europeos del sur o a los centroeuropeos. Pues puede ser algo muy interesante, veremos si alguna vez se puede hacer. Y además el factor genético sí que veremos realmente diferencias entre distintas poblaciones, entre distintos países. Incluso se pueden perfeccionar o mejorar los modelos predictivos en función de esas poblaciones, ¿no? El profesor Molina es el... Sí, claro. O sea, quiero decir, se pueden hacer modelos ajustados a las poblaciones, se puede intentar hacer un modelo general que te permita abstraer el conocimiento particular de cada una de las poblaciones para ver qué tienen de común, de tal manera que tienes como dos niveles, ¿no? El nivel de qué es lo que es común y luego qué es lo que es particular. De tal manera que te puedes mover en esos dos, ¿no? Esos dos niveles de conocimiento. Lo que es común podría ser exportable a otras poblaciones que no hayamos tenido en el estudio, con lo cual ya tendrías una información previa para poder luego estudiar otras poblaciones, y lo que es particular, básicamente lo que tendrías es un método de cómo adaptar el modelo general a lo particular, que también luego podrías utilizar en otros estudios, que sería un poco, bueno, pues lo que se podría sacar de este tipo de amplitud en las poblaciones y las diferencias, ¿no? Es una cosa muy interesante. Y les quería hacer una última cuestión. A nivel personal, ¿cómo valoran todo lo que se ha constituido en torno al proyecto Genovia desde que Antonio López Farré tuvo la idea original? Bueno, pues a nivel personal, yo llevaba más de 17 años trabajando con Antonio. Él le inculcó su filosofía de trabajo, de investigación, de investigación como motor de conocimiento, ¿no? Y yo creo que ha instaurado las bases para que se establezcan diferentes sinergias entre grupos que hasta este momento no nos conocíamos o no habíamos coincidido, no habíamos tenido la oportunidad de trabajar juntos, y que gracias a su visión de futuro, como comentaba el profesor Molina anteriormente, pues sí que nos va a permitir mantener estas sinergias y mantener estos, pues germinar estas semillas que él fue aportando y que ha ido aportando a lo largo de su carrera investigadora. Y bueno. Bueno, de hecho yo creo que esa semilla que decía José, esperamos que pueda florecer de nuevo, porque cuando se publique la nueva convocatoria de proyectos del área de biomedicina de la Comunidad de Madrid, pues pretendemos continuar el estudio, es decir, con una orientación diferente, pero probablemente basándonos en lo que ya hay, como es lógico, no vamos a pegar un salto al vacío, ¿no? Sino probablemente el mismo tema sería, pero quizá orientado a otro sector de la sociedad y bueno, y quizá la interacción que tiene con otras comorbilidades asociadas de una manera más clara, y son amplísimas, no solamente las que hemos comentado antes, ¿no? Sino muchas más. Además, centrado sobre todo, y esto ya lo habíamos comentado como continuación, en una población o en un estrato, estratificando una población de riesgo más vulnerable, ¿no? Que habíamos comentado, en la cual tiene, digamos que mayor significado el hecho de predecir y ver pronósticos, e incluso mejoras en tratamiento, riesgos. Claro, yo creo que sí. Hay bueno, pues, se puede decir claramente una franja de edad en la que va a ser más evidente precisamente los resultados que se puedan derivar, ¿no?
cómo afecta esto a población joven y a población no tan joven. Yo creo que eso es un aspecto tremendamente importante. La otra gran carga que tiene el sistema de salud, no en España, sino en todo el mundo, es el envejecimiento de la población. Por lo tanto, puede ser algo importante el mirar hacia a esa franja de edad, ¿no? Sobre todo aquí en España, que la tasa Claro. de envejecimiento es muy, muy alta. José Manuel. Sí, yo estaba pensando, estaba recordando, ¿no? La primera vez que vi a Antonio allí en la cafetería, en el campus de Colmenarejo, donde trabajábamos nosotros, y el hombre intentó convencerme a mí del interés que tenía esto, ¿no? Y cómo se podía aplicar. Y yo, que no había trabajado nunca con gente de biología ni nada, ni de medicina, yo le oí hablar y decía, qué cosas más raras me está contando. Y la verdad es que insistió, porque insistente era muy insistente, insistió para que, bueno, pues montáramos este proyecto, ¿no? Entonces, ahora yo, cuando les oigo hablar, ¿no? Antes hubiera sido escéptico, decir, bueno, ya veremos, tal, ¿no? Pero ahora, una vez que ya lo hemos hecho una vez, ¿no? Pues yo creo que esto deberíamos continuar, ¿no? O sea, una vez hecho una vez, deberíamos hacerlo más veces, porque la verdad es que tiene sentido. Yo he aprendido un montón. De hecho, ahora el personal que contrato para el proyecto no son informáticos, sino que son biólogos que han estudiado estadística. Yo les enseño la inteligencia artificial para que ellos sean capaces de explicarme a mí cuáles son los resultados, ¿no? Y cada vez me interesa más este mundo. O sea que, por mi parte, lo que vosotros penséis que puede ser interesante, contad con nosotros. Yo creo que fue esa idea, de alguna manera pionera, pues yo creo que se va manteniendo a lo largo de los años y vamos a intentar que se siga manteniendo, ¿no? Yo creo que esa es la idea. Claro. Seguro que la continuidad pues, es el mejor homenaje a Antonio. Sí, sin ninguna duda, sí. Fue una idea interesante. Yo recuerdo cuando empezamos a hablar de esto, pues no lo sé, en el 2015 más 2015, o menos, sí. o por ahí, esto está bien y tal, pero hasta que fue tomando cuerpo, como decía José Manuel, pues claro, y estos señores que son expertos en inteligencia artificial, claro, son dos mundos completamente que han estado aparte. Y ahora, pues yo creo que con un proyecto como este, que por eso realmente es pionero en ese sentido, pues cada vez se están juntando más. Y ahí están los bioinformáticos, que yo creo que serían esa especie de nexo entre ambos campos. Entre ambos mundos, muy, sí. muy importante. Sí. Pues muchísimas gracias a los tres por acudir a Consalud TV y esperamos que el proyecto continúe la buena tendencia que lleva hasta el momento. Muchas gracias. Esperemos que sí. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Juanjo.